Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Radio Vaticana, Vatican News transmite la oración mariana del Ángelus guiada por el Papa Francisco con su comentario al Evangelio del día. Amigos oyentes, estimados telespectadores, en este domingo 14 de enero, el segundo del tiempo ordinario, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual en los micrófonos y de Renato Martínez en la redacción, con la asistencia técnica de Daniele Giorgi. Con estas imágenes de la Plaza de San Pedro, del Palacio Apostólico Vaticano, de este domingo de invierno soleado. Saludamos ante todo y agradecemos, por supuesto, a las emisoras de radio y televisión que están difundiendo esta señal. En América Latina saludamos a Radio María El Salvador, a Radio María República Dominicana, a Radio y Televisión Cáritas, Universidad Católica de Paraguay, a Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, a Radio Católica Cuenca también de Ecuador, a Radio San Camilo en Perú, a Radio Vicentina en Chile, a Radio Regina Coeli también de Chile, de la diócesis de Santa María de Los Ángeles. Saludamos a Soy Radio Está Aquí de Bogotá, Colombia, a Radio Magna en Chubut, Argentina, y saludamos a Setelmont Televisión, que transmite en Alicante, España. Nuestro saludo va a las emisoras que transmiten en los Estados Unidos, también Radio Inmaculada, Inmaculada Televisión, Catholic Faith Network, EWTN Radio y TV, ESNE El Sembrador Radio y TV, Radio Paz de Miami y Santa Teresita Radio. El Santo Padre reflexionará como cada domingo sobre el Evangelio del día. Hoy es San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42, que narra el encuentro con los primeros discípulos. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?». Ellos le contestaron: «¿Dónde vives, Rabí?», que significa maestro. Él les dijo: «Vengan a ver». Fueron pues los discípulos, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Se abren las ventanas del Palacio Apostólico y se asoma el Santo Padre Francisco. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Queridos hermanos y hermanas, feliz domingo. Il Vangelo oggi presenta l'incontro di Gesù con i primi discepoli. El Evangelio hoy nos presenta el encuentro de Jesús con los primeros discípulos. Esta escena nos invita a hacer memoria de nuestro primer encuentro con Jesús. Cada uno de nosotros tuvo el primer encuentro con Jesús, de niño, de adolescente, de joven, de adulto, adulta. ¿Cuándo encontré a Jesús por primera vez? Hacer un poco de memoria sobre esto. Y después de este pensamiento, de este recuerdo, renovar la alegría de seguirlo. Y preguntarnos: seguire Gesù significa essere discepolo di Gesù. Cosa significa? Seguir a Jesús significa ser discípulos de Jesús. ¿Qué significa ser discípulos del Señor?
Según el Evangelio de hoy, podemos cercare, dimorare e annunciare. ver tres palabras: buscar a Jesús, vivir a Jesús, anunciar a Jesús. Buscar, vivir, anunciar. En primer lugar, buscar. Los discípulos, gracias al testimonio del Bautista, comenzaron a seguir a Jesús y él, al ver que lo seguían, les pregunta: ¿qué buscan? Son las primeras palabras que Jesús les dirige. Ante todo, les invita a mirar en su interior, a interrogarse sobre los deseos que llevan en el corazón. ¿Qué están buscando? El Señor no quiere prosélitos, no quiere seguidores superficiales, sino personas que se interrogan y se dejan interpelar por su palabra. Por lo tanto, para ser discípulos de Jesús, es necesario ante todo buscarlo. Hay que buscarlo. Luego, tener un corazón abierto, en búsqueda, no un corazón saciado ni conforme. ¿Qué buscaban los primeros discípulos a través del segundo verbo, vivir? Ellos no buscaban noticias o informaciones sobre Dios o señales o milagros, sino que deseaban encontrar a Jesús, encontrar al Mesías, hablar con Él, estar con Él, escucharlo. La primera pregunta que le hacen es: ¿cuál es? ¿Dónde vives? Y Cristo les invita a estar con Él. Vengan y verán, estar con Él, quedarse con Él. Esto es lo más importante para el discípulo del Señor. La fe no es una teoría, no. Es un encuentro. La fe es un encuentro, es ir a ver dónde vive el Señor y habitar con Él. Encontrar al Señor y habitar con Él. Buscar, habitar y finalmente anunciar. Los discípulos buscaban a Jesús y luego fueron. Con Él estuvieron toda la tarde. Y ahora anunciar. Regresan y anuncian. Buscar, habitar y anunciar. Yo busco a Jesús. Yo vivo en Jesús, tengo la valentía de anunciar a Jesús. Ese primer encuentro con Jesús fue una experiencia tan fuerte que los discípulos recordaron para siempre la hora. Era como la hora 10. Esto hace ver la fuerza de ese encuentro. Y sus corazones estaban tan llenos de alegría que sintieron inmediatamente la necesidad de comunicar el don recibido. De hecho, uno de los dos, Andrés, se apresura a compartirlo con su hermano, Pedro, que lo lleva al Señor. Buscar al Señor, estar con Él. Hermanos y hermanas, también hoy hagamos memoria de nuestro primer encuentro con el Señor. Cada uno de nosotros tuvo el primer encuentro, ya sea en la familia, ya sea afuera. ¿Cuándo encontré al Señor? Cuando el Señor tocó mi corazón. Y pidamos. Preguntémonos, ¿somos todavía discípulos enamorados? ¿Buscamos al Señor o nos hemos acomodado en una fe hecha de costumbres? ¿Vivimos con Él en la oración? ¿Sabemos estar en silencio con Él? Y finalmente sentimos la necesidad de compartir nuestra alegría, la belleza del encuentro con el Señor, que María Santísima, la primera discípula de Jesús, nos concede el deseo de buscarlo, el deseo de estar con Él y el deseo de anunciarlo. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini.
fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducam. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex nunc et usque in saeculum, Aiuterium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Rivolgo il mio saluto a tutti voi. Dirijo mi saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos provenientes de Italia y de tantas partes del mundo. En particular, saludo a los miembros de la Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de los Remedios de Villarraza, España. No olvidemos rezar por las víctimas de la luz en Colombia, que provocó numerosas víctimas. Y no olvidemos a los muchos que sufren la crueldad de la guerra en tantas partes del mundo, especialmente en Ucrania, en Palestina y en Israel. Al inicio del año nos intercambiamos saludos de paz, pero las armas siguieron matando y destruyendo. Recemos para que cuantos tienen poder sobre estos conflictos reflexionen sobre el hecho de que la guerra no es el camino para resolverlos, porque siembra muerte entre los civiles y destruye ciudades e infraestructuras. En otras palabras, hoy la guerra es en sí misma un crimen contra la humanidad. No olvidemos esto. La guerra en sí misma es un crimen contra la humanidad. Los pueblos necesitan paz. El mundo necesita paz. Escuché hace pocos minutos en el programa A Su Imagen al padre Faltas, vicario de la Catedral de Jerusalén. Él hablaba de educar a la paz. Debemos educar para la paz. Se ve que aún no estamos en toda la humanidad con una educación tal que detenga cada guerra. Pidamos siempre esta gracia, educar a la paz. Les deseo a todos un buen domingo y por favor no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto. Amigos oyentes, estimados telespectadores, como escucharon, el Papa Francisco en los saludos después del Ángelus ha hablado de la guerra nuevamente, un crimen contra la humanidad. También ha recordado en la oración a Colombia, en donde se han desmoronado tierras provocadas por fuertes lluvias, matando al menos a 18 personas. Hay más de 30 heridos en el noroeste, también muchos desplazados. Por supuesto,
el Papa ha reflexionado hoy sobre el Evangelio del día. Juan capítulo 1, versículos 35 al 42. Buscar a Jesús, morar en Él y anunciarlo. Que María Santísima, ha rezado el Papa, la primera discípula de Jesús, nos conceda el deseo de buscarlo, de estar con Él y de anunciarlo. Con este subrayado los dejamos por este día, deseándoles un feliz domingo y agradeciéndoles por su compañía. Los saluda Griselda Mutual en nombre de la redacción. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.